Para nosotros es de verdad un gusto acompañarlos en este espacio. Bienvenidas todas sus inquietudes. Me acompaña el equipo de movilidad que ha liderado los temas de estructuración técnica y comercial de los buses en los que interviene Celsia en Colombia. Ellos son, empezando por las damas, Sandra Gómez, que lidera el proyecto o el patio que tenemos en Bogotá, Ana Delgado, que lidera el proyecto que tenemos en Cali, y Michael Arroyave, que nos acompaña en todo el tema de estructuración técnica de los proyectos. No sé, Luis, que vi que levantaste la mano, ¿querías preguntar algo? No, pues me equivoqué, pero aprovecho. Perdón. No, te decía y trataba de, Fernando antes no lo había mencionado, pero si surge alguna inquietud o alguna duda que quieran ir haciendo, con gusto lo pueden ir haciendo en el chat y miraremos si de pronto, como por los bloques que se van a ir trabajando, pudiéramos dar un espacio para ir haciendo y respondiendo las consultas o las preguntas. Y con esto de pronto la hacemos un poquito más interactiva, un poquito más amena. Así es, perfecto. Se nos olvida o algo. Era Por eso. supuesto que sí. Vamos a Gracias. hacer esta conversadita en tres bloques y tal como dice Luis Albert, bienvenidas las preguntas que nos quieran hacer, bien porque quieran o levantar la manito aquí en el chat o porque prendan su micrófono y nos interrumpen tranquilos. Nosotros somos muy abiertos a tener estas conversaciones así bien agradables para todos. Entonces, yo le voy a ir dando la palabra a mis compañeros de equipo. Voy a abrirles primero por acá una presentación y hacer una muy breve introducción. Yo realmente quiero ser quien hable poco, porque mis compañeros les van a contar bastante sobre el proyecto, pero quisiera nuevamente, para los que de pronto no tengan muy en su radar a Celsia, contarles pues quiénes somos. Me están viendo mi presentación, mi pantalla en este momento, por favor me confirman. Sí, Fernando, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, somos una compañía del grupo empresarial Argos, conformado por Cementos Argos, Celsia y Odinsa. Y allí lo que tenemos es una matriz de inversiones. Inversiones que ya hoy podemos orgullosamente decir que son sostenibles para la infraestructura en Colombia. Es la matriz más grande de inversiones en infraestructura. Con Cementos Argos tenemos inmensa cantidad de proyectos alrededor de las construcciones y lo que es su apuntalamiento y su producto principal, los cementos, los agregados, los concretos que apoyan toda la infraestructura del país. Con Odinsa, y voy a dejar para el último tercio, con Odinsa tenemos la estructuración de todas estas obras de infraestructura, carreteras, aeropuertos, tanto en Bogotá como en Ecuador, y una gran cantidad de concesiones viales en Colombia. Y por último, Celsia, es a quienes representamos nosotros acá, y estamos en un tema energético en Colombia, con presencia en Panamá y en Costa Rica, en donde aquí hay algunas cifras relevantes de capacidad instalada de más de 2.300 megavatios, de los cuales más del 50% están con energía renovable, una generación anual que supera los 7.000 gigavatios hora, más de 20.000 kilómetros de redes de distribución, más de 270 kilómetros de redes de transmisión. Tenemos 22 plantas hidroeléctricas, que es nuestra principal fuente, y en ella nos apalancamos con el tema de las energías renovables, plantas térmicas, ya son pocas. Tenemos un parque eólico importante, 5 granjas solares y creciendo con proyectos mucho más importantes para este año. Para Celsia ha sido un tema estratégico también continuar en el apoyo de la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica para todos ustedes y para todos nosotros no es ajeno que es un factor importante de cambio en cuanto al aporte que esto representa al tema del cambio climático, al tema de la calidad del aire de nuestras ciudades, al tema del ruido mismo
que genera el sistema de transporte actual, de manera que la transformación energética en el transporte, tanto privado, público de pasajeros, transporte de cargas, tiene un impacto muy grande y representa una oportunidad muy importante en la migración del energético, de los combustibles fósiles a las energías limpias, como es el caso de la energía eléctrica. Nosotros, estas son como las 4 áreas en las que venimos trabajando en Celsia. En la movilidad masiva, y es de lo que les vamos a hablar hoy un poco más, con 147 buses, tenemos ya 3 marcas que hemos probado de tecnologías de buses. En las soluciones de la movilidad personal tenemos unos vehículos biplaza rodando en un proyecto compartido con empresas del grupo empresarial como en Colombia, Fisura, y con ellas desarrollando una solución que se llama Moveran, que busca tener solución de micromovilidad dentro de las ciudades. Tenemos un eje muy importante que es quizás el mayor foco de trabajo en el que estamos ahora, y creo que va a ser el gran foco de trabajo en el que vamos a continuar en los próximos años, y es la infraestructura de recarga. Esto es un ecosistema, la movilidad eléctrica. No se puede mirar solo desde el interés que tengan los gobiernos, las instituciones, la empresa privada y los actores que hay allí, fabricantes de vehículos, fabricantes de equipos, y está la infraestructura y los consumos de energía que traen estos sistemas. De manera que en la infraestructura de equipos de recarga estamos trabajando también y enfocándonos fuertemente con carga pública, carga privada. Estamos trabajando la carga rápida, la carga lenta. Hemos desarrollado un cargador con aliados aquí en Colombia como ACEP. Tenemos ese primer patio de recarga de buses que hubo en Colombia, que es el que actualmente está operando en la ciudad de Cali, del cual Ana les va a hablar enseguida. Y tenemos otro eje muy importante también de trabajo, que es el análisis y la gestión de datos a través de las plataformas, donde también tenemos ya desarrollado plataforma para la gestión de la energía, para la gestión de las baterías en los vehículos, haciendo gestión de flotas, y para la gestión de los equipos de recarga dentro de lo que son los patios de recarga de vehículos. De manera que esto es para darles un esbozo. Hoy, desde el punto de vista de buses, estas son nuestras 2 flotas. La primera, que es de 26 buses eléctricos en Cali, y la segunda, que es de 120 buses eléctricos en Bogotá, al servicio de Transmilenio, en Cali con Metro Cali, en donde, dentro de las grandes contribuciones que esto tiene al tema de las emisiones, vale la pena resaltar que en la operación de Cali se podrán alcanzar cifras. Ahora pues con la pandemia ha habido otro tipo de restricciones, pero esperamos alcanzar cifras de 520 toneladas de CO2 evitadas anualmente para arrojar, y en Bogotá alrededor de 6.600 toneladas de CO2. Aquí quiero darle ya paso a Ana Yamili para que les cuente, sé que es de todo el interés de ustedes, cuáles son como los tipos de negocio en los que Celsia nos hemos vinculado, cuáles son un poco esas características y esas diferencias que hay entre lo que está sucediendo en Cali y lo que está sucediendo en Bogotá, cuáles son como habilitadores de estos negocios, de esta movilidad, que nos parece que son muy importantes para que ustedes tengan en cuenta en el devenir de estas ideas y de estas iniciativas. De manera que los dejo con Ana Delgado. Vale, Fernando, muchas gracias. Muy Me buen vas día. diciendo y te voy pasando aquí páginas, tranquilo. Muchas gracias, Fernando. Un muy buen día para todos, desde acá, desde el Valle del Cauca. Celsia con una sede en Yumbo y con un negocio muy interesante, en donde podemos decir con orgullo que nace la primera flota eléctrica para Colombia y la primera estación de carga para Colombia, vista desde la necesidad de pasar a energías limpias, a vehículos 100% eléctricos,
que atiendan una comunidad caleña. Este negocio sale como resultado de una cesión parcial que el ente gestor, particularmente Metro Cali, tiene contrato con uno de sus tantos operadores, son 4 operadores, y se acepta la cesión parcial de uno de los contratos para un JV que se constituye entre Celsia y este operador local. Es así como entonces se constituye un JV y Celsia hace la proveeduría de la flota eléctrica. Estamos hablando de 26 buses 100% eléctricos, marca Sunway, con una autonomía de 260 kilómetros y un recorrido diario de aproximadamente 220 kilómetros. También, además, como lo mencioné, de esos 26 buses que hacen parte de la línea de complementarios dentro de la estructura de transporte masivo que se tiene en Cali, surge también la necesidad de estructurar todo el tema de carga para esta flota. Y es así como se tienen 13 estaciones de carga de 120 kilovatios, en donde cada una de estas estaciones de carga, estas 13 estaciones de carga, tiene la posibilidad de poder cargar 2 vehículos al mismo tiempo. Si miráramos en términos de potencia, devuélvete un poquito, Fernando, Porres. Si hablamos de la potencia instalada, estamos hablando de 12 MVA, en donde el operador es otra firma diferente a Celsia, pero nosotros fuimos los que hicimos pues como todo el diseño, no solamente vista desde la proveeduría del bus, sino toda la infraestructura eléctrica para poder hacer la carga de esta flota. Importante mencionar, y me imagino que May más adelante les podrá contar, esta flota, además de contar con, por parte de Celsia, los buses y las estaciones de carga, hoy también tiene la gestión de las estaciones de carga con la telemetría producto Celsia. Dale, Fernando. Como lo decía, las características de este JV nace de una cesión parcial de un contrato que se tiene con un operador. Se estructura un JV y los 2 fideicomitentes son el operador local y Celsia, en donde cada uno tiene sus aportes preferentes. Nosotros más desde el tema y la disponibilidad de toda la infraestructura eléctrica y de la flota, además de temas de telemetría para la gestión de las estaciones de carga y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de esa infraestructura. Y el otro fideicomitente, que es el operador local, pues hace sus aportes que tienen que ver con el mantenimiento y operación de esta flota. Los ingresos, ¿de dónde vienen? Pues como aquí interviene el ente gestor, que es Metro Cali, con él se tienen negociados una tarifa por kilómetros. Acá en Cali lo que tenemos es un subsidio por parte de esa tarifa por parte del ente gestor, y el otro pues lo pagan los usuarios. Lo que vengan de esos ingresos, una vez cada fideicomitente presenta sus aportes y se descuentan, pues queda una utilidad a la que le hacemos una reserva del 30% de esa utilidad, y el resto nos lo distribuimos entre los fideicomitentes. Eso visto desde el modelo de negocio, en donde cada fideicomitente, mes a mes hacemos las conciliaciones de los aportes que hizo cada uno, miramos la liquidación que se hizo con el ente gestor, sacamos y pedimos restitución por los aportes que hicimos, quedan unas utilidades, se le saca un porcentaje del 30% para la reserva y nos distribuimos el resto. Esto visto desde el modelo de negocio. Visto desde el servicio como tal y la aceptación, no solamente del operador y de la comunidad en general, lo que podemos decir es que claramente, si bien son proyectos en donde requieren un CAPEX importante, también es cierto y está completamente ya comprobado, se lo podemos decir, que para temas de mantenimiento es una flota muy fácil de tropicalizar, y es una flota que en temas de costo sale muchísimo más económica que una flota diésel. O sea, no solamente tiene todo ese componente de aporte al medio ambiente, porque son 100% eléctricos, sino que como negocio podemos decirles
que es un negocio rentable y que adicional la comunidad se siente contenta de tener este tipo de servicio. Es un tipo de vehículo que tiene todas las comodidades, es un vehículo que inclusive tiene plataforma para las personas que requieren utilizarlo y tiene su silla de ruedas. Miren pues las condiciones de la flota, son vehículos hermosos. Para el caso de Cali, por el tema de las temperaturas, son vehículos que tienen aire acondicionado. Y vemos como una forma de mostrar la aceptación por parte de la comunidad es el cuidado que los usuarios han dado a estos vehículos. ¿Qué más les podría decir? Es un vehículo que hoy por situaciones de pandemia, digamos que no en lo particular tiene una afectación, es una afectación general, es una situación mundial y digamos que hoy operamos en la medida en que el ente gestor nos permite poder poner en funcionamiento la flota, pero en términos generales desde el ente gestor como el operador de la flota y nosotros como proveedores de esta flota y la infraestructura eléctrica podemos decir que son negocios en donde vale la pena seguirle apostando, porque no solamente tiene toda esta connotación ambiental, sino que también tiene un modelo de negocio que desde visto como modelo es un negocio que genera utilidades. Perdona, Ana, no sé si de parte de alguno hay alguna inquietud con respecto al modelo de negocio de Cali, cómo está estructurado, si tienen alguna inquietud. ¿Ustedes financiaron 100% los buses o cómo se hizo ese proceso? Sí, la financiación y el aporte de Celsia como tal fue precisamente la flota, los buses, los 26 buses y todo el tema eléctrico y estaciones de carga necesarias para poner en funcionamiento esta flota. O sea, nosotros estamos en la capacidad en Celsia de poder diseñar, dimensionar el número de estaciones de carga, construir e instalar todo el tema de infraestructura eléctrica para que una flota pueda ponerse en marcha. En este negocio en particular, inclusive la flota fue un aporte de Celsia. En este caso también hay que agregar que Blanco y Negro, que es uno de los 4 operadores de Cali, hizo una cesión parcial y dentro de sus aportes a este negocio conjunto estaba la chatarrización de 26 buses. Esa chatarrización, que tiene un valor económico, también ha sido parte de los aportes preferentes que ellos colocaron dentro de este negocio conjunto. Digamos que esta fue la primera exploratoria que hizo Celsia de un modelo de estos, en donde también vale mencionar que la retribución y las tarifas que se acordaron allí, las retribuciones vienen por el promedio de kilómetros que recorre la flota mes a mes. Ok, Fernando, o sea que más o menos hubo 1 a 1 en esa chatarrización. 26 vehículos entran, 26 vehículos salen. ¿Estos 26 vehículos que salían eran también del sistema Metrocali o del sistema alternativo? No, del sistema de Cali. Ellos ya tenían allí una concesión, un pedazo de esta operación debía sustituirse y creo que, si mal no estoy, la mitad eran 52, la mitad se hicieron, si mal no estoy, por gas y la otra mitad por eléctrico. Así es. Ok. ¿Y eso alarga la vida del contrato de Blanco y Negro Masivo? Esto era 12 años y continúa siendo en el mismo esquema. Ok, perfecto. Hacen una pregunta. Julio, buenos días, ¿cómo estás? Para comprar la flota Celsia usó recursos propios o pidió financiamiento a bancos. En este caso fue con recursos propios. Ok, perfecto. No sé, Julio, si tienes alguna consulta adicional con respecto o ya podemos pasar al modelo de Bogotá.
Luis Alberto, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Gómez, yo pertenezco al proyecto de movilidad eléctrica masiva en la ciudad de Bogotá. De antemano agradecemos la oportunidad por permitirnos mostrar estos grandes proyectos de movilidad aquí en Colombia, donde Celsia participa activamente. Ya les contó a Anita la incursión y el primer patio eléctrico que se tuvo aquí en Colombia fue en la ciudad de Cali. Luego vino la necesidad a Bogotá, donde nuestro ente gestor Transmilenio empezó a incursionar y a modelar los pliegos de licitación que se presentarían para todas las unidades que vienen en los zonales de Bogotá. ¿Cómo participamos nosotros? En el año 2019, el ente gestor Transmilenio lanza unos pliegos de licitación donde invita al sector privado a pertenecer a estos grandes proyectos y asigna ciertas zonas para licitar en la ciudad de Bogotá. En esas zonas, Celsia participa en la unidad funcional de Fontibón, donde básicamente debíamos acoplarnos con un operador. Estos contratos de licitación, hay una provisión, que es un concesionario, y hay una operación, que es otro concesionario. En ese proceso nos debíamos presentar con un concesionario de operación, en este caso es Gran Américas, donde bajo un acuerdo entre privados nos comprometemos por un periodo de 15 años a prestar el servicio en una unidad funcional. Allí nosotros tuvimos la provisión y ganamos esa licitación para 120 buses eléctricos. El ente gestor asigna ese contrato y esa zona, donde también se involucra otro tercero, quien construye el patio propiamente. Entonces, tenemos el ente gestor, quien direcciona todo el proceso, el concesionario de provisión, quien entrega los buses, el concesionario de operación, quien opera los buses, tiene a cargo los conductores y el mantenimiento de la flota, y otro tercero, quien es el que construye el patio y entrega. Aquí resalto que la energía que se suministra a este patio también es de Celsia, entonces estamos en varias partes del proceso específicamente para esta unidad funcional. ¿Cómo funciona todo el proceso? Entonces, en el año 2019 nos presentamos en licitación, fuimos adjudicados en la zona y viene todo el proceso en el año 2020, que es en cumplimiento a un cronograma de fábrica y entrega de la flota para inicio de operación. Allí nosotros diseñamos o nos entregaron bajo pliegos dos tipologías de vehículos, un busetón con capacidad de 50 pasajeros y un padrón con capacidad de 80 pasajeros. También en los pliegos de licitación viene como toda la descripción de qué se espera de estos buses, entonces nos dan la descripción de los motores, también de las baterías y sobre todo de la autonomía, que es en la ciudad de Bogotá algo que se tenía como un tabú, porque obviamente no teníamos este modelo en la ciudad de Bogotá, el único, como dijo Anita, el que inició y fueron pioneros fue en la ciudad de Cali, y aquí en la ciudad de Bogotá por las distancias, por los trancones que se viven en una ciudad tan congestionada, el tema de la autonomía era lo que de pronto más nos interesaba. Nosotros estamos en contrato con BYD, él es nuestro fabricante. No tuvimos la oportunidad de tener unos prototipos aquí en Colombia por todas las condiciones de pandemia que se presentó el año anterior. Sin embargo, a través de unas mesas de trabajo virtuales logramos como concretar ese diseño desde fábrica y tener finalmente a mediados del año pasado los buses en Puerto Buenaventura y se hizo la primera prueba de autonomía. En esa primera prueba de autonomía los buses vinieron rodando Buenaventura-Bogotá, subieron unos trayectos bastante interesantes y tuvieron 2 estaciones de carga para finalmente llegar a la ciudad de Bogotá, donde surgió todo el proceso de alistamiento. Aquí en Bogotá tenemos una entidad que se llama Recaudo, aquí no se pagan los pasajes en efectivo, se pasa a un lector cada usuario y se descarga el monto del pasaje. Se tenían que instalar también estos equipos de recaudo en los buses y acoplar todo el sistema de equipos inteligentes a bordo de estos buses. Estos buses cuentan con puertos USB, un sistema de cámaras que realmente permite conocer en tiempo real con el centro de gestión de Transmilenio todo el comportamiento al interior del bus, no solamente del conductor, sino también de los pasajeros.
un sistema de alarmas o botones de pánico, micrófonos de ambiente, letreros. Entonces todos estos elementos ITS, a pesar de que ya venían en un 80% instalados desde China, surge también como todo un proceso de acoplamiento, instalación o perfeccionamiento para entregar finalmente al ente gestor. ¿Cómo funciona ya en el momento que nosotros entregamos a un ente gestor? El concesionario de operación recibe del ente gestor la flota, de tal forma que el concesionario de provisión, mediante unas actas que se desarrollan en el momento de la entrega, se formaliza ese proceso al ente gestor. Entonces, siempre está el ente gestor involucrado en la actuación que tenemos entre concesionario de operación y de provisión. A su vez, también el tercero que construyó el patio también entrega al ente gestor para que él sea el que articule todo el proceso. Este es un patio de aproximadamente 12.200 metros cuadrados, tenemos allí 56 cargadores. Logísticamente es un patio muy amigable, le permite al operador hacer una muy buena circulación de sus flotas entrantes y salientes. Se está trabajando en este patio de lunes a domingo. Tenemos una zona muy privilegiada, la zona de Fontibón. Allí tenemos 7 rutas alimentadoras y 2 zonales. En esta operación tenemos una ventaja que no hacemos la carga simultánea, sino también aprovechamos las horas pico y las horas valle para hacer la carga de los buses. La comunidad, estamos alrededor de 60.000 pasajeros transportando, ha sido muy receptiva, muy amigable también con esta nueva flota. Es de entender que hicimos todo un proceso con la comunidad, con el ente gestor y obviamente con el operador para entender qué traía de beneficios esta nueva flota, quién nos apoyaba también en el proceso, porque todas las entidades sectoriales nos apoyaron en este lanzamiento y fue un proceso bastante exitoso. De tal forma que hoy llevamos ya casi, vamos a cumplir el tercer mes de operación. Nosotros salimos a operación el día 26 de diciembre. Hemos notado la buena disposición que tiene la comunidad, la buena aceptación y obviamente ya frente al mantenimiento de la flota, como lo decía Ana, en la ciudad de Cali, es igual aquí en Bogotá. El plan de aclimatación de flota ha sido muy favorable. Básicamente son unos checklists donde revisamos el comportamiento de la flota, cómo ha funcionado, se corrigen temas no tan relevantes para la operación, temas de espejos, temas de sincronizar un poco más las puertas porque se pueden desajustar, pero en realidad ese plan de aclimatación ha sido muy tranquilo y el operador está obviamente muy satisfecho con esta flota que recibió porque definitivamente va a mejorar temas de costos de mantenimiento y tenemos también el acompañamiento del fabricante durante este primer año, quien está 100% encargado de hacer esos ajustes y procesos de aclimatación a la flota. En este momento estamos como sacando todos los indicadores, como les comentaba, vamos a cumplir el tercer mes de operación y es el operador el que... El operador es quien se encarga básicamente de todo el proceso de mantenimiento. Él es el que... No sé si escuchan un ruido. Pero un momento. Acá y apago el micrófono. Por favor. Ya, muchas gracias. Él es el que en este momento está en todo ese proceso de sacar los indicadores. Esta es una tecnología nueva en Colombia. No, a pesar de que tenemos ya un proceso desde el 2019 en Cali, también estamos conociendo aquí en Bogotá cómo se va a evolucionar en cuanto a temas de mantenimiento, el costo por kilómetro recorrido. También estamos viendo capacidad de nuestros cargadores y cómo está impactando también el proceso energético en los patios. Entonces estamos en ese recorrido de aprendizaje y conocimiento para ya a partir del segundo semestre empezar a sacar una serie de indicadores que nos permitan conocer la evolución. Pero sin embargo, en este momento, como les digo, llevamos casi 3 meses de operación, hemos notado como ese cambio. El operador, que es un operador que lleva bastantes años aquí en Colombia operando otro tipo de tecnologías, ha notado esa diferencia y realmente cree y le apunta a esta nueva tecnología porque en un proceso de aclimatación de flota de otra tecnología, las correcciones diarias eran bastante importantes y significativas, de tal forma que impactaba la operación.
Aquí hay algo muy importante y es que nosotros no solamente entregamos la provisión de la flota y ya terminamos nuestro proceso, no. Este es un contrato de 15 años donde estamos acoplados con el concesionario de operación y obviamente el ente gestor direcciona todo el proceso y en ese sentido ellos tienen, el operador tiene una retribución y nosotros tenemos otra retribución. ¿Cómo nos alineamos? El concesionario de provisión tiene que asegurar que todos los reclamos o todas las garantías cobrables al fabricante sean casi que de inmediatas y no afecten la operación, porque si llegáramos a tener indisponibilidad de la flota, pues el operador no puede salir a rodar y él tiene una retribución por kilómetros recorridos también. Nosotros tenemos otra tarifa, nosotros estamos tasados por una tarifa por cada una de las tipologías y tenemos un cobro mensual a nuestro ente gestor. Sin embargo, también podemos ser sancionados por tener indisponibilidad de la flota de tal forma que todo es un proceso que nos permite a nosotros como articular y estar siempre en armonía para que la flota esté funcionando, esté rodando y tengamos pues usuarios satisfechos, nosotros también como concesionarios de provisión tengamos, y operación tengamos la retribución y el ente gestor también esté a justo con esta nueva tecnología. Este es el primer patio aquí en la ciudad de Bogotá que permitió la apertura de nuevos patios. De hecho, creo que ustedes también habían tenido una conversación con Eduardo, nos ha permitido como mostrar mucho más las ventajas de un patio eléctrico, lo amigable que ha sido con el medio ambiente, la disminución en CO2 al cálculo del cierre de daño sabemos que va a ser aproximada de 6 millones de toneladas y esto ha permitido darle más seguridad al ente gestor y obviamente a los operadores porque en un principio los operadores también estaban muy ansiosos por conocer esta nueva tecnología y a hoy, después de 3 meses de operación, están completamente satisfechos y le apuntan a vincular más flota eléctrica aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Quieren, Luis, todos preguntas que haya alrededor de este tema para que enseguida demos paso a la tercera parte de la presentación? Sí, hay un par de preguntas, Fernando y Sandra, a ver si nos vamos evacuando y las vamos haciendo. La primera es, ¿quién realizó la inversión de la infraestructura de carga en el patio? ¿Es a cargo de Celsia, el operador, o hay un tercero ahí? Sí, aquí hay un tercero, se llama Enel. Ellos suministraron la infraestructura de patio, pero en ese proceso, al ser el primer patio eléctrico aquí en la ciudad de Bogotá, todos tuvimos que involucrarnos en el diseño del patio, en la misma logística de los parqueaderos, cómo se iban a organizar, y obviamente fue un trabajo en conjunto. Como les explicaba al principio, Enel tiene la infraestructura de patio, que es ese tercero, nosotros tenemos la previsión, el operador opera los buses, pero también Celsia cierra también con el tema de energía, nosotros suministramos la energía de este patio. Ok, adicional, si saben cuánto ha sido el costo de mantenimiento por kilómetro aproximadamente para tanto los buses que tienen de 8 metros y los de 12 metros. Me imagino que los de 8 metros son los de Cali, que ya tienen un poquito más de meses operando. Bueno, en la ciudad de Bogotá, a pesar de que llevamos estos 3 meses de operación, estamos en el proceso de sacar los indicadores. El mantenimiento propiamente no está a cargo de Celsia. Sin embargo, estamos también en el primer año de garantía. Entonces, lo que nosotros estamos midiendo como concesionario de provisión en este momento es el número de garantías cobradas al fabricante y obviamente ver un poco el tema de costo porque en este momento, como les digo, está asociado a un fabricante. Muy seguramente a partir del segundo semestre el concesionario de operación va a tener un poco más avanzado todo el tema de kilómetros recorrido y costo, que a pesar que no está bajo el bolsillo de él en este momento, pero sí va a darse una idea para iniciar el segundo año de operación. Entonces en este momento en Bogotá todavía no está dimensionado ese costo. Con respecto, Luisa, ¿a qué pena? No, dale. Te podríamos decir es que el costo del mantenimiento apenas está en construcción. ¿Y por qué? Esta es una flota que arrancó a finales del año 2019 y luego entramos al 2020 con temas de un valor que pueda decir que sea de referencia para los costos de mantenimiento.
Sin embargo, de pronto, para completar lo que decía Anita, los operadores están muy, por decirlo, impresionados, sobre todo aquí en estas operaciones tan robustas en la ciudad de Bogotá, donde ven que efectivamente en un proceso de aclimatación de flota la intervención que se hacía de las unidades era muy fuerte, casi que a diario tenían desvinculaciones, obviamente por temas de mantenimiento o algún tipo de aclimatación que se debería hacer a la flota. Nosotros llevamos 3 meses de operación y no hemos tenido una sola ausencia de los buses en ruta, y eso es algo que el operador está muy satisfecho porque no ha tenido como ese dolor de cabeza de siempre estar pendiente en qué momento vamos a fallar en la flota. No, han sido 3 meses satisfactorios y esperamos que obviamente sean muchos más. Eso te iba a preguntar, porque mencionabas ahorita que digamos que sí estaban era pendientes de la garantía de los buses. ¿Se ha pasado ya algún proceso de garantía al fabricante de buses o en estos 3 mesecitos que van a cumplir aún no? Nosotros que estamos viendo en este momento, obviamente hay varios tipos de garantías y están tipificados dependiendo también de su importancia, pero nosotros estamos midiendo esas garantías que realmente puedan impactar en la movilidad de los buses. Eso es lo que nosotros hemos visto que no ha sucedido durante estos 3 meses. ¿Qué tenemos de cobros de garantías? Ajustes a las puertas, ajustes de los retrovisores, ajustes de los letreros, que es algo normal en el plan de aclimatación de la flota. Pero esas garantías a las que venían acostumbrados los operadores que definitivamente inmovilizaba el bus no se han presentado en este proceso de movilidad eléctrica. Ok. Sí lo veíamos con la presentación de Blanco y Negro Masivo que también tuvimos hace un par de semanas atrás. Nos mencionaban la confiabilidad que tienen los buses eléctricos y la flota, que los fallos que habían tenido, al menos en Cali, por ejemplo, por aire acondicionado, por otras cosas que no están asociadas directamente pues, al bus. Pero qué bueno que también entonces en Bogotá están presentando las mismas expectativas. Pregunta también Andrés Obando, si los costos de operación, mantenimiento e inversión son cubiertos vía tarifa o hay algún aporte del gobierno. Y perdona antes, Sandra, Andrés, si puedes decirme también de dónde haces la consulta, porque ya hemos visto que tenemos participación dentro del webinar de bastantes partes y sí me gustaría, si me pudieras decir de dónde para tratar de mirar de dónde nos están escuchando, viendo y tratar de... ok, de Costa Rica. Entonces, este es un tema muy importante y por eso mi interés, gracias Andrés, porque en el modelo de Costa Rica es importante que también vayan viendo cómo está estructurado los sistemas de transporte en el resto de países de Latinoamérica y cómo está. Ahora sí, Sandra, perdónate. Vale, tranquilo. ¿Qué hizo el ente gestor? Armó un paquete total en la licitación. Entonces, ellos trataron que al operador le cubriera todos sus gastos de operación, mantenimiento y obviamente la estructura administrativa, y tasaron unas tarifas para retribuir a ese operador. Entonces, básicamente el operador tiene una retribución por mantenimiento, por kilómetros recorridos, por la tarifa también de recaudo, y en esa retribución cubre todos esos gastos también asociados al mantenimiento y a toda la operación como tal de su patio. El concesionario de provisión, como les comentaba, está tasado de forma diferente porque nosotros no tenemos operación, nosotros no tenemos mantenimiento. De pronto hubo una confusión, de pronto si lo entendieron mal, el primer año está a cargo del fabricante y es una negociación que dio Celsia con BYD. Más no quiere decir que nosotros seamos responsables de la operación y mantenimiento. Entonces ese primer año ya está cubierto por parte del fabricante. Y nosotros tenemos una retribución, como les decía, que ya está tasada por valor de bus y cada una de las tipologías y una tarifa administrativa. El operador es el que tiene todo este paquete que involucra la flota, mantenerla en el patio y su administración como tal. Yo aquí quisiera complementar algo y para ello, pues, utilizando esta imagen que de pronto están viendo acá en este momento, haber traído este tipo de modelos
a la ciudad de Bogotá es lo que ha impulsado de esta manera tan eficiente el despegue de la movilidad masiva eléctrica, en donde hay un fondo de estabilización, en donde esto es una garantía de la municipalidad, en donde al fondo de transporte están entrando las tarifas de los usuarios, pero también un capital adicional que es como la garantía ciudad, que es aportado si las tarifas recolectadas no son suficientes para pagar las tarifas técnicas. Entonces, cuando nosotros entramos a la licitación y los operadores entramos colocando una tarifa requerida, una tarifa técnica que compensaría, por un lado, al CAPEX, al inversionista del bus, y por otro lado, al inversionista, al operador, las tarifas de operación. De manera que esas son tarifas que son garantizadas desde este fondo, desde esta fiducia, desde estos pagos, pero que las fuentes que alimentan esa fiducia y ese fondo de transporte son las tarifas de los usuarios y el fondo de estabilización, que es con el respaldo de la ciudad. De manera que eso es lo que a nivel de ciudades también como Chile ha venido a traer la posibilidad de impulsar mucho más, de darle, digamos, esa tranquilidad a los inversionistas de lo que están haciendo y asimismo de los operadores, de saber que tienen que ser eficientes. Por supuesto, aquí hay unas penalizaciones alrededor de la disponibilidad o no que un operador pueda tener de sus vehículos. Aquí es importante para un operador estar manteniendo la flota en adecuado funcionamiento, en adecuada disponibilidad, porque también eso garantiza que puede estar recibiendo su tarifa, pero por otro lado también le da la tranquilidad al inversionista, porque son dos tarifas, dos contratos independientes, y que nuevamente, como les decía, vienen amparados de un fondo común, que es que es la fuente y la cascada de pagos que asegura el negocio para ambos. Yo también complementando un poquito esa respuesta para Andrés, hay que identificar también dos cosas que de pronto aparecen ahí, que se mencionan, una que es tarifa técnica y otra que es tarifa usuario. La tarifa usuario es lo que se le cobra realmente al usuario, que saca de su bolsillo y va a pagar por hacer su viaje. Pero ese viaje puede costar un poco más, y esa diferencia de más que es transportar ese usuario es para poder llegar a esa tarifa técnica que está, y ese es el subsidio que se hace por parte del Estado a ese usuario que se quiere movilizar en el sistema de transporte público de la ciudad. Entonces, es importante tener esa diferenciación. Si no existiera ese aporte, como lo explicó Fernando, pues esa tarifa técnica, por ejemplo, en este caso, tendrías que cobrarle al usuario todo ese valor, por lo tanto, para no tener ese subsidio. Pero se ha visto que no es posible, digamos, sin ese subsidio del Estado para llegar a esa tarifa técnica, estos recambios y este proceso. Tendrías que cargarle al usuario toda esa tarifa, y ya sabemos que al usuario es muy duro cambiarle ese valor. Pues ahí está, no sé si te queda, Andrés, claro la consulta que había realizado. Adicional, tenemos otra en donde dice cómo hizo Celsia para comprar los buses que provee. ¿Usó recursos propios o pidió financiamiento a un banco o institución financiera? En este caso, para el modelo de Bogotá. Para el modelo de Bogotá también requerimos financiación. Nosotros en este caso utilizamos la banca. Estamos también... Hola, se me fue un momento la señal, perdón. Nosotros utilizamos la banca para financiar este tipo de proyectos. Cabe también resaltar que para estos proyectos el fabricante también ofrece una financiación que es no tan interesante como la banca, pero ellos también ofrecen la financiación directa. Perdona, pregunto, pues si se puede saber más o menos en qué tasa estamos hablando de esos créditos.
No la tengo clara en este momento, Liz Albert, no la tengo dibujada en mi cabeza en este momento, pero sí te puedo decir que sí fue mucho más amigable que la ofrecida por parte del fabricante. Bueno, creo que Julio también estaba interesado en Sí, esa sí. consulta. ¿Y los plazos son esos plazos de 15 años? Sí, O sí, es menos? de hecho el modelo financiero que nosotros tenemos está plasmado a 15 años. Obviamente la financiación ya que tenemos con esta banca está recortada un poco en el tiempo, no va directamente sobre los 15 años, pero tratamos obviamente que esté dentro del escenario de contratación que nosotros tenemos con Transmilenio. Ok, gracias. ¿Hubo algún apalancamiento de la tasa que ofrecía el banco con algún fondo de cambio climático? Por lo regular, estos proyectos y lo que se ha manejado, hay fondos de cambio climático que patrocinan o que proveen ciertas tasas y ciertas cosas. ¿Ustedes hicieron o aplicaron alguno de estos? Bueno, Yo mira, agrego aquí, algo. Desde el dale. principio, las financiaciones o los estudios de financiación vienen ya, digamos que toda su evaluación y el due diligence que hacen del proyecto está asociado a que es un proyecto verde. De manera que precisamente una de las cosas que se busca obtener, casos como el IFC, como el BID, manejan tasas especiales, pues obviamente cuando uno está optando es para proyectos de esta naturaleza. Ok, gracias. No, Sandra, no sé si ibas a complementar algo. No, exactamente lo que nos dice Fernando. Efectivamente, estos proyectos vienen amparados bajo ese proyecto verde y obviamente aquí en Colombia, gracias al apoyo también que ha tenido el gobierno, cada vez la banca está más interesada en financiar este tipo de proyectos y obviamente en participar en este cambio que se está presentando en movilidad eléctrica masiva. Vale, gracias. No sé, Fernando, continuamos con la siguiente parte. Perfecto, sí. Muchas gracias. En esta Gracias. siguiente parte nos gustaría, nos acompaña Michael Arroyave, que es nuestro experto en los temas de vehículos e infraestructura de recarga, y que les cuente un poquito, porque detrás de estos proyectos hay unos temas muy importantes que están asociados a todo el acompañamiento que se requiere para que esto se haga realidad desde lo técnico, desde la valoración de estos buses, de sus capacidades, de los patios, de los cargadores, de las telemetrías, todo esto que hace parte, le da vida comercial y técnica a estos proyectos. Y me gustaría entonces también que Michael les cuente un poco en Celsia, no solo para este caso, sino incluso para casos también de vehículos pequeños, lo que nosotros hemos trabajado. Entonces, Mike, por favor, me vas diciendo y te voy moviendo aquí. Dale, bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Entonces, espero que me estén escuchando bien, si no, estoy atento. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, en Celsia venimos desarrollando productos de infraestructura de recarga hace más o menos unos 3 años. Lo que teníamos a final del año pasado era una versión de carga lenta, digamos que para automóviles, que es el que pueden ver en la parte superior izquierda. Un cargador que desarrollamos de la mano con ASEB, cargador digamos que para autos y carga doméstica. Ya estamos con una versión mucho más avanzada y digamos que podría ser muy interesante para ciertas flotas, seguramente no de buses, pero sí mucho de automóviles o de camionetas, podría ser bien complementaria para una operación si así se necesita. En temas de carga rápida o de carga de mayor potencia, estábamos en el orden de los 120 kilovatios, que es el proyecto de Cali. También estamos desarrollando, digamos que ya no con tecnología propia, pero sí mucho más con el software propio. Cargadores con mucha más velocidad, con mayor capacidad. Lo que vemos en este año son cargadores al menos de 180 kilovatios. Dependiendo de los proyectos que estamos relacionando para este año, podríamos venir con cargadores de 360 kilovatios o algo por ese estilo.
Esto nos da cierta flexibilidad, seguramente porque no vamos a tener, digamos que un equipo único instalado en el punto, digamos que un cargador por cada bus. Seguramente va a haber una distribución de varios cargadores donde la flota puede entrar y salir muy rápido, cargar muy rápido y continuar. Muchas veces para la operación a mediodía cargar es muy conveniente, entonces ese tipo de infraestructura nos permite reducir el impacto, digamos que tanto en el CAPEX de instalación como en la ubicación de los cargadores, tanto eléctrico como civil, mejor dicho. De pronto ahorita hago un poquito más de énfasis en ese tema y también sobre el tema de aplicaciones y gestión de software que le hemos metido mucha fuerza. En Celsia tenemos unas 20 estaciones de carga públicas, tenemos 2 de ellas en Panamá, el resto están todas en Colombia. Y estas estaciones de carga pública son monitoreadas en todo momento. En todo momento sabemos qué está pasando con la estación, si está disponible, si hay alguien cargando, si por alguna razón entró en falla y necesitamos hacer un mantenimiento. Entonces este tipo de cosas nos ayudan mucho a tener digamos que una buena calidad en el servicio de cara a nuestros clientes. Podemos saber cuántos kilovatios hora se han entregado, cuántos kilómetros se han recorrido. Aquí tienen, digamos que una breve reseña de las fotos de estas estaciones de carga. Supongo que por ser, digamos que más automóviles, vamos a pasar un poquito más rápido por aquí, pero el resumen es, tenemos varias estaciones de carga que tienen, digamos que la marca Celsia, está la pintura en el piso, está la clavija y están, digamos que 2 o 3 cargadores por punto, logrando que cualquier vehículo, pues con los conectores homologados nacionalmente puedan cargar. Este es un resumen como en general, y ahorita sí, para flotas sí puede ser bien interesante este tipo de carga rápida para automóviles y taxis, incluso para ciertos camiones de pequeña capacidad o buses intermunicipales, digamos que no tengan una restricción tan importante en el consumo energético o en la velocidad de recarga. Hay estaciones de carga rápida desde 50 kilovatios, dependiendo pues de lo que necesite el vehículo y de las necesidades logísticas y operativas de la flota. Que pueden recorrer, digamos que 350 kilómetros en cuestión de una hora, de la recarga, mejor dicho. Eso es lo que se puede recuperar, de manera que para los automóviles un tipo de recarga de 50 kilovatios, que es, digamos que el estándar actual, está muy bien. Obviamente para las próximas generaciones y los vehículos que vienen durante este año y el próximo ya estamos dimensionando cargadores públicos con más velocidad. Si quieres darle porfa a la siguiente, Fernando. Ya para carga de vehículos, digamos que de transporte de mercancías, de vehículos ya mucho más pesados, hemos hecho pruebas con muy buenos resultados con camiones cerrados tipo furgón, con camiones de transporte de carga seca, carrozados, no carrozados. El que ven en la mitad es un camión de 12 toneladas, de 12 metros de largo. En Colombia se le dice 4 manos porque tiene 2 ejes de dirección. Y ahí hay un cargador de 150 kilovatios, a la izquierda en la parte superior ver un cargador de 120 kilovatios. Entonces, digamos que hemos hecho varias pruebas con muy buenos resultados, tanto a nivel de pruebas como a nivel operativo. Ya tenemos el cargador que ven a la derecha en la parte inferior, que es el mismo de la otra esquina, ya está instalado, es el primer cargador de carga pública de 120 kilovatios que está, digamos que instalado tanto para operación de camiones como de automóviles. Eventualmente, si hubiera una ruta de buses que tuviera un paso intermedio, que ahora Valle, por ejemplo, necesitara cargar en esa zona de la ciudad, podría llegar ahí a cargar. También es bien interesante para complementar la operación cuando muchas veces los patios están en un extremo de la ciudad y la operación en el otro. Es interesante poder tener un punto medio de recarga y este cargador podría funcionar así, de esa misma manera. Para otros clientes también de transporte de carga tenemos, digamos que buenas soluciones que ya están en proceso de implementación, de A1, de A2 cargadores de 120, de 150 kilovatios. Entonces, digamos que hemos venido no solamente enfocándonos en tema de buses, como ya lo vieron, sino en tema de camiones y otros sistemas, por lo que ahorita justamente vamos a entrar en el tema de análisis y de gestión de datos. Antes de entrar, me gustaría como compartir este punto de cuál es la razón de poder dimensionar o por qué debemos dimensionar muy bien el tema de recarga y del patio. Obviamente necesitamos determinar cuál es la cantidad energética que se tiene que entregar durante la noche
a la flota, sea de buses, de camiones o de taxis. Digamos que el dimensionamiento es muy análogo en cualquiera de los casos, pero saber cuántos vehículos tiene la flota, si son 10, si son 100 o si son 500, si el volumen, digamos que de energía que se necesita, para eso tenemos que saber cuántos kilómetros se van a recorrer, y de alguna manera esto nos da una idea general de cuál es la capacidad energética y cuánto tiempo tenemos para recargar la flota completa. De esta manera, digamos que podemos tener un análisis muy básico del dimensionamiento de los puntos de recarga, pero para las regiones donde hay, por ejemplo, cargos por potencia, es muy importante poder saber que si bien yo puedo recargar toda la flota al tiempo, hacerlo no solamente tiene un costo elevado porque tengo que tener más equipos, sino que eventualmente la empresa de energía puede tener unos costos adicionales porque estoy cargando en un horario donde la energía es más costosa, o porque estoy cargando a una potencia que seguramente me va a llevar a un mercado de mayor costo operativo. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta, y por eso vamos a los siguientes puntos, que es donde podemos desarrollar a través tanto de una aplicación que nosotros tenemos, que la puede utilizar, digamos que el cliente final, sea el operador de un vehículo o el dueño de un carro, de un automóvil, pero también tenemos una forma de revisar a través de software y de controlar y de monitorear no solamente los vehículos, sino también los cargadores, para saber la ubicación, para saber qué está pasando con las recargas. Y digamos que en este punto me parece súper clave poder hacer un detalle, y es, como lo ven, este es un ejemplo de la historia de la recarga en blanco y negro, nuestro proyecto de Cali. En la parte superior derecha ven más o menos cómo se realiza la recarga a través del día. Si se dan cuenta, más o menos hacia las 21 horas, las 9 de la noche, empiezan a cargar todos los buses. En Colombia no tenemos cargos por potencia, de tal manera que podemos empezar a cargar todos los vehículos al mismo tiempo, y que ellos vayan dejando de cargar hacia la 1 de la mañana o 2 de la mañana. Esto es perfectamente posible y no tiene impactos en costos. Sabemos que para algunas regiones esta forma no es la más eficiente en costos. Entonces lo que habría que hacer es, si por ejemplo la flota sale a operar a las 4 de la mañana, habría que distribuir las recargas de tal manera que yo pueda empezar a las 9, que seguramente empieza a llegar la flota, pero termine a las 4 o 5 de la mañana haciendo turnos y repartiéndolos, de tal manera que no entre pues a ese nivel de precios de cargos por potencia más elevados. Eso lo hacemos a través del sistema de gestión de flotas de Celsia, y a través del sistema de información para cargas y para cargadores. Entonces podemos saber en todo momento no solamente qué está pasando con el cargador en términos de si está o no conectado a un vehículo, sino a qué potencia está cargando. A través de ese mismo sistema podemos saber si el bus ya está en el 50% o si está en el 80%, y si la operación y la logística operativa realmente necesita que el bus salga en cuestión de un par de minutos. Puedo mantener ese nivel de carga para que el bus termine, esté al 100% y arranque su operación, o si tengo, digamos que unas 3 o 4 horas para continuar con la carga, puedo bajar el nivel de potencia o completamente anularlo para empezar a cargar otros vehículos de la flota, de tal manera que no supere unos cargos por potencia más elevados. Dale por favor al siguiente. Este es el sistema de monitoreo de flotas que también tenemos implementado en varios vehículos, no solamente automóviles, sino también buses y camiones en varias regiones de Colombia, en donde podemos saber en todo momento dónde están los vehículos, qué está pasando con ellos, si están moviéndose, si están quietos, a qué velocidad, cuál es la potencia que está entregando de manera instantánea. Eso, digamos que a nivel, lo vemos en 3 niveles. Uno es el nivel instantáneo, que está pasando y cuál es la foto del momento, pero también podemos ir a diferentes puntos de la historia para ver qué pasó ayer, qué pasó con una ruta de hace 2 semanas, o qué pasó en la historia del bus desde que empezó la operación hace un año, por ejemplo. Entonces, si quieres darle un segundo a la siguiente, que creo que nos muestra, no está, qué pena, nos muestra exactamente qué está ocurriendo con el bus, y cuál fue, por ejemplo, la ruta que tomó. Si hay una ruta particular que llegó desde el centro de la ciudad, que fue hasta la esquina en el patio al final de una región de la ciudad, y luego volvió, si se demoró 2 horas, si transcurrieron 50 kilómetros, y cuál fue la energía consumida en ese trayecto, cuál fue la eficiencia de ese trayecto, y digamos que muchos datos que
nos pueden dar mucho detalle sobre qué está pasando con la flota, sobre cuál es la eficiencia de una ruta en particular, si hay rutas que son más eficientes que otras por temas de tráfico, por temas de relieve, por diferentes razones o accidentes topográficos, por ejemplo, pero también nos puede decir qué está pasando con la batería desde hace 6 meses que empezó la operación o desde hace un año o más. Nos puede decir cuál es el nivel y el estado de salud de la batería. Todos sabemos que la batería es, digamos, que el activo más costoso y es el que más se le debe tener cuidado en una operación de este estilo. Entonces es importante esa forma de hacer seguimiento. Finalmente también nos permite saber o de alguna manera empezar a segmentar los conductores, los operadores, cómo hacemos para determinar cuáles son los operadores con mejores capacidades y que mejor eficiencia le dan a la flota y cuáles son los que tal vez necesitan un refuerzo en su entrenamiento para lograr una eficiencia mejor y que se gaste menos energía, que al final impacte, digamos, que los costos operativos del proyecto. Esa sería como la generalidad de los temas de software principalmente que se pueden lograr a través de la tecnología que hemos desarrollado en Celsia. Y aquí sí me gustaría empezar como si hay alguna pregunta o si quieren profundizar en algún tema para que continuemos. Yo te haría una consulta, Michael, y ahorita veo que hay otra, ahora la hacemos, pero en particular con esta, sabemos que entrar a la información del bus no es tan sencillo. ¿Han logrado ustedes acuerdos, digamos, con los buses, con las marcas, con los proveedores de buses, BYD, Sunwin, Foton, el que sea, para poder entrar y recoger esa información? ¿O cómo ha sido ese proceso? Sí, normalmente hay un proceso de negociación con el fabricante del bus. En este momento tenemos integrados buses de BYD, de Sunwin, de Yutong, de Xiaotong, y creo que estamos digamos que en gestión con otras marcas. Normalmente es cierto que los fabricantes son muy celosos, pero digamos que a través de acuerdos de confidencialidad y negociaciones que nosotros, pues digamos que hemos logrado con ellos, tenemos el acceso a los datos. En algunos casos, los fabricantes efectivamente no permiten el acceso a los datos y la ingeniería que se debe hacer para poder lograr extraerlos del bus es diferente, es un poco más compleja, lleva más tiempo, pero finalmente se puede lograr. Entonces, aquí el mensaje es, al final no importa cuál sea el tipo de vehículo o el tipo de bus, también tenemos camiones y automóviles integrados. El hecho de tener el mapa de variables directamente desde el fabricante nos ahorra muchísimo, tanto en tiempos como en costos, pero en caso de no tenerlo también podemos llegar a una solución que tiene el mismo nivel de calidad y detalle, solo que nos vamos a demorar un poco más. En silencio. Gracias, Michael. Hacen una pregunta, yo creo que es más a nivel general. Daniel pregunta de si Celsia, digamos, hace una inversión importante en toda la flota y la infraestructura. ¿Cuáles han sido las condiciones que influyeron para la decisión de hacer ese esfuerzo ahora y no postergarlo a futuro? No sé quién del equipo pudiera ayudarnos. Qué pena, Luis, que no entendí muy bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Dale, ¿cuáles fueron las condiciones que influyeron para que Celsia, digamos, tomara esa decisión de apostar por esta inversión tan grande que hacen ustedes pues en temas de buses, todo el tema de infraestructura y todo lo que están haciendo? Bueno, yo, por supuesto, a mis compañeros, bienvenido también lo que quieran complementar aquí. Yo podría decirles que desde hace 2 o ya 3 años tal vez que Celsia empezó a incursionar en varios temas de movilidad eléctrica, digamos que nuestra decisión ha sido apostarle, jalonar la industria, mostrar las bondades que tienen estos sistemas. La junta directiva, nuestro líder, presidente Ricardo Sierra, ha querido que esto sean acciones decididas, acciones en donde estemos impulsando a otros actores. Hay que decirlo, desde que nosotros incursionamos en estos temas con buses, con vehículos, con el desarrollo de un cargador, con el desarrollo de patios, ha significado el despertar del interés de muchos más actores
de cómo una empresa como la nuestra, que también se ha caracterizado y ha querido ser líder en innovación, en desarrollo de productos y de soluciones, ha ido motivando a muchos más actores, y nosotros somos fervientes creyentes de que en un ecosistema todos ponen, todos tenemos que poner. Y Celsia no lo ha dudado, no ha dudado en que debe ser parte de sus propósitos, de sus inversiones, la reconversión del energético en las flotas de transporte público, de transporte privado, de transporte de mercancías. Entendemos que también hay unas oportunidades de negocio allí, que esto significa que el porcentaje de consumo energético de hogares y de empresas tiene un componente adicional aquí importante de valor para una compañía como la nuestra, y que en ese sentido hace todo el sentido que estemos y que participemos, que pongamos de nuestra parte iniciativas que muestren un camino o que acompañen el camino de otros, como en el caso de nuestros socios actuales en Cali, que es Blanco y Negro, en Bogotá, que es Gran Américas, que son los operadores que están allí y que han tenido en nosotros un aliado que le ha apostado a la movilidad. Ahora vamos a tener también otro aliado con otros casi 200 buses en Perdomo, en donde vamos a actuar allí desde lo que es la proveeduría de una infraestructura de patio de recarga, no los buses, sino el patio. Y esas son las apuestas que queremos seguir haciendo en Celsia. Estamos con toda la energía, con toda la buena energía puesta en estos proyectos. Vale, muchas gracias, Fernando. No sé si, Daniel, te queda claro, ¿tienes alguna otra consulta adicional? No, todo muy claro. Yo creo que lo que menciona Fernando es muy importante, porque muchas veces cuando se tienen que hacer estos saltos o esfuerzos en función de una apuesta tecnológica, a veces es complicado ver quién da el primer paso, ¿verdad? Y a veces el hecho no es de que la tecnología esté lista o no, sino de que exista un ambiente de confianza en todos los sectores para poder hacer la transición. Y yo creo que lo que está haciendo Celsia es especialmente importante justo por eso, porque, como decía Fernando, ha animado a otros actores del sector transporte y del sector energía a ver el tema de la electrificación del transporte público como algo que es viable, como algo que ya se está haciendo, que no es algo que está a futuro, sino que es presente. Entonces, yo creo que por eso hacía la pregunta, y creo que es muy importante lo que mencionó Fernando, ese impulso que da, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Creo que sí, Daniel, y algo que resalto de la intervención ahorita que hacías, Fernando, es ese todos ponen. Y creo que lo hemos visto a lo largo de todos los webinars que hemos venido trabajando y que se han venido dando. Yo creo que ese es el común denominador entre todos, ese todos ponen. Es prácticamente imposible poder que solamente sea el gobierno el que lo haga o que solamente sea el privado el que lo lleve a cabo. Creo que refuerza más lo que habíamos visto anteriormente con lo que estás diciendo ahorita, Fernando. Creo que falta un temita, ¿verdad? Y seguimos. No, yo creo que ya desarrollamos los 3 ejes que habíamos hablado. Vimos Cali, vimos Bogotá, y Michael cerró con el tema tecnológico de las soluciones que venimos trabajando. Digamos que es lo que teníamos preparado para compartirles hoy. En ese tema, complementando lo que vos decías, ¿cuáles crees vos que sean, digamos, esos pilares o esos impulsores que debe tener la movilidad eléctrica, sobre todo, en este caso, hablando para transporte público, que deberían hacer? ¿Quiénes son los actores involucrados y cómo juegan esos roles? Si pudieras comentar un poquito sobre eso. Bueno, nuevamente
Creo que sobre la mesa hay todos los actores. Por supuesto está la empresa privada en la medida que quiere apoyar, involucrarse desde la operación o desde la proveeduría de flotas. Están los actores del gobierno en temas de regulación, en los temas del planeamiento, incluso están las empresas de energía, las empresas de utility, pues porque es muy importante que a la hora de que se empiecen a dar estos proyectos, en la planeación conjunta entre las ciudades y las empresas de energía, se empiece a disponer de las potencias y de los circuitos en las zonas particulares donde seguramente se van a ubicar patios logísticos de buses, porque pueden llegar a ser unos componentes de costo muy altos el llegar a tener las potencias que se requieren, las conexiones, las subestaciones que puedan atender esta demanda energética. Están los fabricantes y ahí estamos hablando pues de que tenemos principalmente en Asia como las mayores ofertas de vehículos, pero también se va viendo cada vez más el interés de hacer las alianzas con los carroceros nacionales, los carrozadores nacionales, que ya para esta nueva licitación se va a ver con una intervención, creo que de Buscar y Marco Polo, en donde se puedan traer los chasis y ensamblar. Probablemente haya temas relacionados con los costos energéticos y las horas de recarga que puedan eventualmente favorecerse ciertos horarios de carga para los operadores, que son los que usualmente pagan por esa energía como su energético para la operación. Se me ocurre después así de primera mano, no sé, Mike, Ana o Sandra, si quieren complementar otros actores que se nos puedan escapar aquí. Perdona. Yo quisiera... ¿Aló? Perdona, yo le iba a hacer una pregunta a Fernando con respecto a esa nueva licitación de Transmilenio que ha permitido que, por ejemplo, me imagino que será Superpolo, Marco Polo, no sé, pero que se carroce el bus en Colombia. ¿Esto disminuye ya un poco el costo del vehículo o realmente no cambia en nada ese valor final? Luis y todos, lo que ha sucedido en principio, como muchas de estas situaciones o impulsores de negocios, es que la licitación otorgue puntos adicionales por una propuesta que integre manufactura con manufactura nacional. Entonces eso lo venían buscando incluso desde la licitación anterior y no se había podido dar por costos y por algunos temas técnicos de las fábricas. Nosotros en esta no participamos como concesionarios de provisión y no conozco los detalles. No sé si Sandra de pronto tenga alguna información adicional, pero digamos que aquí el balance es delicado entre cuánto puedo yo tener a favor en mi propuesta en la licitación, porque los puntos que me otorgue la integración de la fabricación con la carrocería nacional y lo que pueda o no costarme adicionalmente, porque al final la tarifa que vas a presentar se pueda llegar a ver afectada por un costo adicional. Hasta la licitación anterior en la que nosotros tenemos estos 120 buses, digamos que los costos estaban muy a la par y íbamos a lograr el beneficio de la integración. Lo que no logramos en su momento, y esto es una pequeña confidencia de lo que sucedió allí, era tener una garantía integral de parte del fabricante que cubriera la labor del carrozador en Colombia.
lo cual en su momento para nosotros revestía un riesgo que no queríamos correr, porque sentíamos que ya se nos abría como el producto final, que era el bus, se nos abría a la garantía entre dos responsables, en la que no queríamos vernos en medio de cualquier diferencia o disputa de que esto falló pero fue por culpa del carrozador, o el carrozador diga esto falló pero fue por culpa del fabricante del chasis. Yo no sé si eso ya lo han solucionado, no sé si ahora que sé que van a haber buses carrozados en Colombia, no sé si todavía ya incluso hay mejores precios. No sé si Sandra tenga algún detalle adicional que nos pueda compartir. Hola, Vale, gracias. sí, lo que hemos escuchado, porque tampoco es, estos temas obviamente son bajo licitación y en cierta forma tanto fabricante como concesionario lo manejan muy confidencial, es que no se modificaron las tarifas de retribución, de hecho quedaron muy similares a la licitación 2019, y una exigencia del ente gestor es que obviamente no se incrementen los costos en estos buses y solo le daban, como decía Fernando, esos puntos adicionales para ganar más unidades funcionales. Entonces lo que hemos podido un poco como ver entre fabricante y obviamente ya la intervención del fabricante nacional con el de China es que se mantienen los mismos costos y están en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Porque va a ser algo que nosotros también queremos ver cómo se integran esas dos tecnologías, cómo llega el aterrizaje aquí ya a la ciudad de Pereira y obviamente cómo empieza a compararse con la flota actual que viene totalmente armada desde China, con una flota que ya viene integrada China-Colombia. Entonces, lo que hemos escuchado es que básicamente se han mantenido como las mismas condiciones financieras que se presentaron en el 2019 y obviamente esto va a tener muchísimos más avances. Esperamos que también tengan de alcance a las baterías, que de pronto estos buses lleguen con una nueva tecnología y ahí queremos conocer también ese proceso, pero todavía en cuanto a costos creemos que se mantiene lo mismo. Vale, gracias. Ya que toca, Sandra, el tema de baterías, y ¿cómo está en esa parte dentro del financiamiento? Si incluye esa reposición de la batería a los 8 años, un poco, digamos, al final de la concesión, esos 15 años, el proceso de chatarrización, que creo está también a cargo del operador, ¿incluye la chatarrización o el manejo de esa batería? ¿Tienes alguna información de eso? Bueno, ahí nosotros obviamente en el modelo financiero efectivamente se incluyó la reposición de las baterías y está plenamente contemplado, y más con estas primeras unidades que se trajeron a Colombia, era necesario incluir en el modelo financiero la reposición al año 7.5 como lo tenemos estipulado en nuestro contrato. Sin embargo, ya en el proceso de chatarrización, Celsia también quiere participar, pues la idea desde el área de innovación es retomar estas baterías y volverlas a ser útiles. Entonces, muy seguramente para aproximándonos al periodo ya de finalización de nuestro contrato, Celsia también va a estar participando en conocer qué podemos hacer nuevamente con estas baterías y darles un nuevo uso para ese periodo. La chatarrización no está a cargo en nuestro contrato del concesionario de operación, sino está a cargo del concesionario de provisión. Es una de pronto aclaración que te quiero hacer allí. Ok, perfecto, me queda claro. Vale, yo creo que si no hay más preguntas, agradecer a todo el equipo de Celsia, Fernando, Sandra, Ana y Michael, por su participación, por la experiencia que nos han contado. No sé si hay alguna otra preguntita por parte de la audiencia, si no la hay. Comentarles que la sesión, como ha sido grabada, la estaremos colgando en el canal de YouTube de GIZ Costa Rica. Por cierto, ya, como mencioné al inicio, ya están las presentaciones anteriores hasta el webinar 5. Les faltaría la pasada que arrancamos con este tema de financiamiento. Sin más, agradecerles, dando de verdad a ustedes a todos Luis y muchísimas todos, gracias. un placer, un gusto muy grande haberlos acompañado en esta reunión. Dale. Muchas Y gracias. a nosotros invitarlos para el próximo jueves,
que también tendremos, finalizando ya el tema de financiamiento de flotas, la participación de otra de las empresas que ha estado en el proyecto de Bogotá con otro modelo de financiamiento. Entonces,